Un adinerado empresario despide injustamente a una empleada negra después de dejarla embarazada. Años más tarde, su hijo es contratado en la empresa del magnate y el hombre queda en shock al escuchar el apellido del joven negro. Amara Grant estaba de pie frente al escritorio de Rachel Collins, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La silla de cuero bajo ella se sentía fría, como si no estuviera hecha para alguien como ella. Rachel no había levantado la vista de los documentos que revisaba. El suave rasguño de su pluma era el único sonido en la habitación y eso solo aumentaba sus nervios. Finalmente, Rachel dejó la pluma sobre el escritorio y se recostó en su silla, mirándola con la misma expresión calculadora que había visto tantas veces antes. Amara, dijo, su voz era calmada, pero distante. Asumo que esto no es sobre trabajo. El corazón de Amara latía con fuerza en su pecho. Había ensayado esta conversación en su cabeza durante días, pero ahora, sentada frente a él, su voz se sentía atrapada en su garganta. Tragó saliva y se obligó a hablar. No, no lo es, dijo suavemente, bajando la mirada hacia sus manos. Yo. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue asfixiante. Richard no se movió. No reaccionó. Era como si no la hubiera escuchado. Los segundos se alargaron, cada uno más pesado que el anterior, hasta que finalmente él habló. Ya veo. Eso fue todo. ¿Nada más? Amara parpadeó, su corazón aún acelerado. Es tuyo, Richard, agregó, tratando de mantener su voz firme. Pensé que debía saberlo. Richard suspiró, inclinándose hacia adelante en su silla, apoyando los codos en el escritorio mientras entrelazaba los dedos frente a él. Amara, comenzó, con un tono frío y medido. Esto es, desafortunado. ¿Desafortunado? Su voz vaciló, la incredulidad se filtró en sus palabras. Esperaba sorpresa, tal vez enojo. Pero esto, era indiferencia. Sí, respondió Richard, mirándola directamente a los ojos ahora, su expresión fría. Deberías haber tenido más cuidado. El estómago de Amara se contrajo. Nosotros. Fuimos cuidadosos. Claramente, no lo suficiente, replicó él, sus palabras cortantes como el hielo. Se recostó de nuevo en su asiento, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Y ahora me lo dices porque esperas que haga algo al respecto? La garganta de Amara se tensó. No había pensado tan lejos. No había esperado que fuera así, no había imaginado que él sería tan frío. Pensé que querría saberlo, dijo en voz baja. Pensé que tal vez podríamos encontrar una solución juntos. El rostro de Richard se endureció. ¿Encontrar una solución? Amara, ¿sabes cómo funcionan estas cosas? Hizo una pausa, su mirada fría y calculadora. Estoy casado. Tengo una familia, una reputación. Esto, hizo un gesto entre ambos, nunca se suponía que fuera más de lo que fue. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Había sido una tonta, y ahora lo comprendía. Las noches en su oficina. Las promesas susurradas, los momentos robados. Se había permitido creer que era algo real, pero para él, siempre había sido algo desechable. Amara se enderezó, reuniendo el último rastro de su valor. Voy a tener al bebé, Richard. Él suspiró nuevamente, levantándose de su escritorio y caminando alrededor hasta quedar frente a ella. No puedo involucrarme en esto, Amara. Lo sabes. Hizo una pausa, con una mirada firme. Esta conversación nunca ocurrió. ¿Entendido? La sangre de Amara se heló. ¿Qué? ¿Simplemente te vas a alejar? Tengo que hacerlo, dijo, su voz firme pero serena. Tú también deberías hacerlo. Amara se puso de pie, la ira comenzando a arder en su pecho. No puedo alejarme de esto, Richard. Es tu hijo también. La mandíbula de Richard se tensó. Amara, te advierto. Déjalo ir. Su tono era frío y calculador. Te he cuidado, pero si conviertes esto en un problema para mí, me aseguraré de que lo lamentes. El corazón de Amara se desplomó. ¿Qué estás diciendo? Él no respondió de inmediato. Simplemente regresó a su escritorio y se sentó de nuevo, su expresión ahora completamente gélida. Estoy diciendo que este es tu último día en Collins Associates. Amara se congeló. ¿Qué? Serás despedida discretamente. Ya hablé con recursos humanos. Su tono era impersonal, sin emoción. Por supuesto, recibirás un paquete de indemnización, pero después de hoy, ya no trabajas aquí. Las palabras la golpearon como un golpe seco. ¿Me estás despidiendo porque estoy embarazada? ¿Por tu culpa?
Estoy protegiendo a mi familia, Amara. Y tú deberías protegerte a ti misma. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja y peligrosa. Si intentas ir contra mí, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Las manos de Amara temblaban, la furia y la incredulidad luchaban en su interior. Se quedó allí, mirando al hombre en quien una vez había confiado. El hombre que ahora la veía como una amenaza. Tragó el nudo en su garganta. Nunca pensé que harías esto. Nunca debiste pensar otra cosa, respondió Richard, su voz calmada, como si esto no fuera más que otro negocio para él. Las lágrimas llenaron los ojos de Amara, pero las parpadeó. No lloraría frente a él. No le daría esa satisfacción. Sin otra palabra, se giró y salió de su oficina. Mientras regresaba a su escritorio, sus piernas se movían en piloto automático. Sus manos se desplazaban mecánicamente mientras empacaba sus cosas, cada objeto que metía en su bolso se sentía más pesado que el anterior. En el ascensor que la llevó al lobby, se miró en el reflejo de las paredes pulidas, tratando de mantenerse entera. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Su trabajo, su futuro, todo se había desvanecido en cuestión de minutos. Y ahora estaba sola. Embarazada, sin empleo y vetada de la industria en la que había trabajado tan duro para triunfar. Las lágrimas finalmente cayeron cuando salió a la calle. Se sintió invisible, solo un rostro más en la multitud. Nadie sabría la verdad. Richard Collins se había asegurado de eso. Pero mientras se alejaba del edificio que una vez contuvo su futuro, colocó una mano sobre su estómago, donde una nueva vida comenzaba a crecer. No estaba sola. Todavía tenía a su hijo. Y de alguna manera, sobrevivirían. Los años pasaron, Amara tuvo a su hijo y ahora él era un joven que entraba al mundo laboral. Era su primer día en este trabajo, y como es de esperarse, estaba nervioso pero hizo su mejor esfuerzo para ocultarlo y dar su mejor esfuerzo. Estoy listo para comenzar, dijo Roberto. La señorita Robinson le hizo un leve gesto con la cabeza. Bien. Esperemos que estés a la altura de tu potencial. Caminaron por la oficina, un laberinto de cubículos y salas de reuniones con paredes de cristal. Todo se veía impecable. De alta tecnología. La gente estaba ocupada, enfocada en su trabajo, apenas levantando la vista mientras Roberto pasaba. Podía sentir la intensidad del lugar, la presión por rendir al máximo. Mientras avanzaban por el piso, Roberto lo vio. Richard Collins, el mismísimo CEO, hablando con un grupo de ejecutivos de alto nivel. Roberto no pudo evitar sentir una oleada de admiración. Este era el hombre que había construido la empresa desde cero. Un hombre que representaba todo lo que Roberto aspiraba a ser. Pero mientras pasaban, la mirada de Richard se dirigió fugazmente hacia él. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y Roberto se congeló. El rostro de Richard no cambió. Su expresión seguía siendo neutral, profesional. Pero hubo algo en su mirada, un destello fugaz de reconocimiento, como una sombra cruzando su rostro. Y luego desapareció. Richard volvió a su conversación sin darle otra mirada. Roberto sacudió la extraña sensación y siguió caminando. Seguramente era solo su imaginación. Richard Collins no lo conocía. Él era solo otro empleado nuevo. Aún así, algo en esa mirada se quedó con él, persistiendo en el fondo de su mente mientras la señorita Robinson lo guiaba hasta su escritorio y le asignaba sus primeras tareas. Conforme avanzó el día, Roberto se concentró en su trabajo, disfrutando de la emoción de comenzar de nuevo, apartando cualquier duda persistente. Este era su lugar. Y demostraría que pertenecía allí. Pero, incluso mientras se esforzaba en sus tareas, las palabras de su madre resonaban en su mente. Algunos lugares tienen sombras, Roberto. Cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. Sacudió la cabeza, intentando despejar el pensamiento. No estaba en peligro. Estaba ahí para triunfar. Cualesquiera que fueran las sombras que su madre temía, no podían alcanzarlo. No aquí. No ahora. La oficina había entrado en un ritmo estable a media mañana, un murmullo constante de teclados y conversaciones en voz baja llenaba el espacio abierto. Roberto estaba sentado en su nuevo escritorio, sus dedos volaban sobre el teclado mientras se familiarizaba con el flujo de trabajo. Su supervisora, la señorita Robinson, le había dado un montón de documentos para revisar, y aunque el trabajo era sencillo, la presión del entorno pesaba sobre él. Collins Associates era un lugar serio, y todos a su alrededor parecían estar enfocados como un láser. Pero por más que intentaba concentrarse, su mente seguía volviendo a ese breve momento en el pasillo. Richard Collins mirándolo fijamente. Ese destello de reconocimiento. Roberto frunció el ceño, hojeando las páginas del informe frente a él.
No tenía sentido. Richard Collins no lo conocía, no podía conocerlo. Él solo era otro empleado más en una empresa con cientos, tal vez miles de trabajadores. ¿Por qué el CEO se fijaría en él? Se obligó a dejar el pensamiento de lado. Probablemente solo eran los nervios. Los nervios del primer día. Roberto siempre había sido propenso a pensar demasiado, especialmente cuando algo importante estaba en juego. Tenía que concentrarse, demostrar su valía y mostrarles a los altos mandos que merecía estar allí. La hora del almuerzo llegó y pasó. Roberto comió rápidamente en su escritorio, sin querer desperdiciar ni un minuto. Había oído que Collins Associates era un lugar despiadado, donde la gente era juzgada por su productividad, y no estaba dispuesto a quedarse atrás. Los informes que le habían asignado eran densos, pero los revisó con determinación, decidido a causar una buena impresión. Pero a medida que avanzaba la tarde, aquella extraña sensación seguía regresando. No era solo por la forma en que Richard Collins lo había mirado. Había algo más. Algo oculto bajo la superficie que no lograba identificar. No fue hasta más tarde, cuando la señorita Robinson pasó a revisar su progreso, que la inquietud regresó con fuerza. Lo estás haciendo bien, Roberto, dijo, mirando por encima de su hombro hacia la pantalla. Buen ritmo. Gracias, respondió Roberto, inclinándose un poco hacia atrás para estirar la espalda. Solo estoy tratando de mantenerme al día. Lo estás manejando bien. Sigue así. Ella comenzó a alejarse, pero luego se detuvo y se giró de nuevo, su rostro súbitamente más serio. Oh, casi lo olvido. Roberto levantó la vista. Sí. El señor Collins quiere verte en su oficina. Roberto parpadeó. ¿Ahora? ¿El señor Collins? Sí. No dio más explicaciones. Está en el piso 40. Puede subir ahora. La señorita Robinson se alejó sin decir nada más, dejando a Roberto sentado en su escritorio, aturdido. ¿Por qué Richard Collins querría verlo? Y en su primer día, nada menos. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se ponía de pie y se arreglaba la chaqueta. ¿Esto era normal? Los nuevos empleados no eran convocados por el CEO. De la nada, echó un vistazo a sus compañeros de trabajo, pero nadie parecía notarlo mientras seguían con su labor. Roberto se dirigió al ascensor, sintiendo como sus palmas se volvían húmedas. Intentó controlar su respiración. Esto podía ser una buena señal, ¿verdad? Quizás Richard había visto algo impresionante en su currículum. Quizás quería darle la bienvenida personalmente a la empresa. Pero, incluso mientras intentaba calmarse, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró algo más oscuro. Las palabras de su madre resonaron de nuevo. Algunos lugares tienen sombras. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, Roberto fue recibido por una atmósfera completamente diferente a la de los niveles inferiores. El piso ejecutivo era más silencioso, más elegante, con ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz de la tarde. Todo en este lugar se sentía importante, desde los muebles elegantes hasta la alfombra suave bajo sus pies. Se acercó al escritorio de la recepcionista, tratando de ignorar el nudo en su estómago. Estoy aquí para ver al señor Collins. Soy Roberto Grant. La recepcionista, una mujer de postura impecable y sonrisa cálida, asintió y señaló las grandes puertas de madera detrás de ella. Lo está esperando. Pase. Roberto vaciló por un momento, sus nervios ahora en su punto máximo. Luego, respiró hondo, empujó las puertas y entró en la oficina de Richard Collins. La habitación era enorme, con una vista panorámica del horizonte de la ciudad que hacía que Roberto se sintiera aún más pequeño de lo que ya se sentía. Richard estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, con la espalda hacia la ventana, hojeando algunos documentos. No levantó la vista de inmediato, y por un breve momento, Roberto se quedó congelado, sin saber qué hacer. Finalmente, Richard alzó la mirada, su rostro inexpresivo. Roberto. Entra. Roberto cruzó la habitación y se sentó en la silla de cuero frente al escritorio, su corazón aún acelerado. Richard Collins imponía presencia, aún más en la quietud de su oficina. Entonces, comenzó Richard, su voz calmada pero calculada. ¿Cómo va tu primer día? Roberto tragó saliva, tratando de mantener su voz firme. Bien, señor. He estado revisando los informes que me asignó la señorita Robinson. Todo va bien hasta ahora. Richard asintió, dejando los documentos a un lado. Eso es bueno de escuchar. Por un momento, hubo silencio. Richard se inclinó en su silla, sin apartar los ojos de Roberto. Había algo extraño en su mirada. Algo que buscaba. Algo que intentaba descifrar.
Se inclinó hacia adelante, su voz suavizándose. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás actuando así? La respiración de Amara se detuvo por un instante. Dejó su libro sobre la mesa de café, sus manos temblaban ligeramente mientras las entrelazaba en su regazo. Roberto, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Roberto frunció el ceño, sintiendo un nudo apretándose en su estómago. ¿De qué estás hablando? Ella cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda antes de hablar. Richard Collins, no es solo tu jefe. El pulso de Roberto se aceleró, una ola fría de confusión recorrió su cuerpo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Los ojos de Amara se encontraron con los suyos, llenos de arrepentimiento y dolor. Él es tu padre, Roberto. Por un segundo, las palabras no tuvieron sentido. Roberto parpadeó, su mente luchando por procesar lo que ella acababa de decir. ¿Su padre? ¿Richard Collins? ¿El Richard Collins? ¿Qué? Su voz salió apenas como un susurro. Eso no puede ser cierto. Amara sintió, su voz temblorosa pero firme. Es verdad. Se humedeció los labios, apartando la mirada como si le costara decirlo. Richard y yo, estuvimos juntos hace mucho tiempo. Antes de que nacieras. Roberto negó con la cabeza, la incredulidad estallando dentro de él. Pero tú dijiste que mi padre se fue. Nunca me dijiste quién era. Tú. Se puso de pie, pasando una mano por su cabello mientras su mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo pudiste no decírmelo? Amara también se levantó, sus manos apretándose entre sí. Estaba tratando de protegerte, Roberto. Su voz era suave, casi suplicante. No quería que creciera sabiendo qué tipo de hombre es. ¿Qué tipo de hombre? La voz de Roberto se elevó, una mezcla de enojo y asombro. ¿No creíste que merecía saberlo? ¿Saber quién es mi padre? Las lágrimas se acumularon en los ojos de Amara, pero ella no apartó la mirada. No quería que te lastimara, Roberto. Su voz se quebró un poco. Él no te quería. Cuando le dije que estaba embarazada, me despidió. Roberto sintió su estómago revolverse. ¿Te despidió? Amara sintió, secándose los ojos rápidamente. Sí. Me cortó de todo. Y cuando intenté buscar trabajo en otro lugar, me puso en una lista negra en toda la industria. Roberto se quedó inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en su interior. ¿Te puso en una lista negra? Ella asintió de nuevo. No podía conseguir trabajo después de eso. Tomó aire, su voz ahora más firme. No tenía ingresos, ni apoyo. Solo éramos tú y yo, y tuve que luchar para salir adelante. Hizo una pausa, mirándolo con dolor. Él no se preocupó. Solo quería sacarme de su vida y se aseguró de que no pudiera volver. El estómago de Roberto se revolvió. El hombre al que había admirado, el hombre con el que se había reunido en su oficina ese día. Su propio padre había hecho esto. Había dejado a su madre sin nada. Lo había abandonado antes de que siquiera naciera. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Roberto, su voz más baja pero aún cargada de dolor. Todos estos años, me he preguntado sobre él. Miró a su madre, sus ojos llenos de frustración y tristeza. Te lo pregunté tantas veces, y nunca dijiste nada. ¿Por qué ahora? El rostro de Amara se contrajo, y se hundió de nuevo en el sofá, sus manos temblaban. Pensé que podía mantenerlo enterrado. Su voz sonaba rota. No quería que supieras qué tipo de hombre es. Exhaló pesadamente. Pero cuando me dijiste que habías conseguido trabajo en Collins Associates, ya no podía ocultártelo más. Miró a su hijo con ojos cansados. Mereces saber la verdad, Roberto. Solo que, no sabía cómo decírtelo. Roberto se quedó allí, mirándola, sintiendo su pecho apretado con un torbellino de emociones. Ira. Confusión. Tristeza. Todos estos años había estado en la oscuridad y ahora todo se desmoronaba frente a él. Se sintió enfermo. Richard Collins. Su padre había sabido de su existencia todo este tiempo. Y no solo los había abandonado, sino que activamente había destruido la vida de su madre. No puedo creerlo, susurró Roberto, sacudiendo la cabeza. He estado trabajando para él, sentado en su oficina como si solo fuera un empleado más. Apretó los puños. Y todo este tiempo, él lo sabía. Amara negó con la cabeza. No te reconoció, Roberto. Su voz era débil. No sabe quién eres. Eso no es el punto. La voz de Roberto se quebró, su enojo ardiendo dentro de él. Nos abandonó,
mamá. Su mandíbula se tensó. Destruyó tu vida. Sus manos temblaban mientras hablaba. ¿Y ahora se supone que debo sentarme en su empresa como si nada hubiera pasado? Amara lo miró con súplica. No te dije esto para que lo odiaras. Su voz era apenas un murmullo. Te lo dije porque no quería que entraras a ese lugar sin saber la verdad. Su expresión se endureció. No quería que te acercaras a él, solo para que te lastimara de nuevo. El pecho de Roberto subía y bajaba con rapidez, intentando calmar su respiración. Todo se sentía fuera de control. Toda su vida había imaginado a su padre como un misterio, un hombre que simplemente había desaparecido. Pero la verdad era mucho peor. Caminó por la habitación, pasándose las manos por el rostro. No sé qué hacer ahora. Se detuvo, su mirada ardiendo de rabia. ¿Debo confrontarlo? ¿Renunciar? Amara se acercó, colocando una mano suave en su brazo. Esa es tu decisión, Roberto. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Pero debes pensarlo bien. Su voz se hizo un susurro. Richard es poderoso. Hizo una pausa. Podría destruirte, como me destruyó a mí. Roberto encontró su mirada, su enojo aún ardiendo. No le tengo miedo. Su mandíbula se apretó. No puede lastimarme como lo hizo contigo. Amara suspiró, su expresión llena de angustia. Solo quiero que estés a salvo. Roberto la miró, sintiendo el peso de todo lo que acababa de aprender aplastándolo. No sabía cuál sería su próximo movimiento. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir trabajando para Richard Collins como si nada hubiera pasado. No podía pretender que el hombre que los había abandonado y destruido la vida de su madre era solo otro CEO. Tomó una respiración profunda, su voz dura y decidida. Lo resolveré. Sus palabras eran tensas, pero seguras. Pero no puedo seguir trabajando ahí. No después de esto. Amara asintió lentamente, su expresión suavizándose un poco. Lo que decidas, Roberto, estaré contigo. Roberto inhaló profundamente, tratando de calmar la tormenta dentro de él. Todo había cambiado en cuestión de minutos. El trabajo que creyó que sería su gran oportunidad ahora se sentía como una traición. Y el hombre que había admirado. Era un extraño. Un hombre que había causado más daño del que Roberto podría haber imaginado. Mientras se sentaba nuevamente junto a su madre, Roberto sintió el peso de la verdad asentarse en sus huesos. Su vida tal como la conocía había terminado. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con los pedazos que quedaban. Un lugar elegante, con ventanas de cristal y una iluminación suave. El tipo de restaurante al que la gente iba para ser vista. Mientras Roberto estaba afuera, observando a los clientes dentro, lo vio de inmediato. Rachel estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, su esposa Catherine a su lado y su hijo Ilaiche frente a ellos. Reían, disfrutaban de su noche, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El corazón de Roberto latía con fuerza mientras cruzaba la puerta. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, hacer que Richard Collins finalmente lo viera por lo que realmente era. Se acercó a la mesa, el ruido del restaurante desapareciendo en el fondo con cada paso que daba. Richard no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupado hablando con su esposa, gesticulando con las manos mientras contaba alguna historia. Pero luego, cuando Roberto se acercó lo suficiente, Richard levantó la vista y se quedó congelado. El reconocimiento fue instantáneo. El rostro de Richard se tensó, su sonrisa desapareció, y sus ojos se clavaron en Roberto. Por un breve momento, solo hubo silencio. La tensión en el aire era espesa. Roberto se detuvo al borde de la mesa, su corazón golpeando contra su pecho. Este era el momento en el que todo iba a derrumbarse. El restaurante zumbaba con el murmullo de conversaciones discretas, el tintineo de cubiertos contra los platos y el suave choque de copas en brindis silenciosos. Era el tipo de lugar donde todo era pulcro, elegante, donde la gente venía a ser vista pero nunca a hablar demasiado alto. Roberto se quedó de pie en la entrada, su corazón acelerado, observando al hombre que alguna vez había sido un misterio distante, pero que ahora estaba tan cerca que casi podía tocarlo. Richard Collins estaba en la mesa de la esquina, de espaldas a la ventana. Su esposa, Catherine, se sentaba a su lado, su cabello perfectamente peinado reflejando la luz de las lámparas colgantes. Frente a ellos, Ilaiche, su hijo, encajaba perfectamente en la imagen de un joven siendo preparado para el éxito. Reían, completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Roberto tragó saliva, sus palmas sudaban. Este era el momento. Había planeado esto, pero ahora que estaba aquí, la duda comenzó a deslizarse por los bordes de su mente.
Sus dedos temblaban levemente a sus costados mientras avanzaba hacia la mesa, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Richard fue el primero en levantar la vista. Sus miradas se encontraron, y Roberto lo vio de inmediato. El destello de reconocimiento, seguido por la rigidez en la mandíbula de Richard. La sonrisa relajada que había tenido hace un momento desapareció, reemplazada por algo más frío, algo que no podía ocultar. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. El corazón de Roberto latía con fuerza, y los ojos de Richard se endurecieron, su cuerpo tensándose como si se preparara para un golpe inminente. Roberto llegó a la mesa, quedando a solo un pie de distancia, su presencia proyectando una sombra sobre la imagen perfecta de la familia. Roberto, dijo Richard, su voz baja, sus ojos moviéndose rápidamente hacia su esposa e hijo antes de volver a Roberto. ¿Qué estás haciendo aquí? Roberto sintió como su pulso se aceleraba. El tono de Richard no era de bienvenida. Era defensivo, controlado. Catherine y Laiche lo miraban ahora, sus rostros llenos de confusión. Estoy aquí por la misma razón que tú, Richard, dijo Roberto, su voz firme pero cargada de tensión. Cena. Catherine arqueó una ceja y se giró hacia su esposo. Richard. ¿Es alguien de la oficina? Richard carraspeó, su expresión rígida. Sí. Roberto es un nuevo empleado. ¿Un nuevo empleado? Repitió Catherine, su mirada moviéndose entre Roberto y Richard, sintiendo que algo no estaba bien. Y Laiche, sentado frente a ellos, se inclinó hacia adelante, examinando a Roberto con la mirada. No parece una reunión de trabajo, comentó con escepticismo. Papá, ¿qué está pasando? Roberto apretó los puños a sus costados, su pecho tenso con el peso de todo lo no dicho. Podía sentir la mirada de Richard ardiendo sobre él, un ruego silencioso para que se retirara, para que se fuera. Pero Roberto había llegado demasiado lejos para retroceder. No estoy aquí por trabajo. Dijo Roberto, su voz más firme esta vez, dirigiéndose directamente a Richard. Estoy aquí por algo más. Hizo una pausa, sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de lo que estaba a punto de decir. Algo que ocurrió hace mucho tiempo. La expresión de Richard se oscureció, sus hombros se cuadraron, y por primera vez, Roberto vio algo similar al miedo parpadear en sus ojos. Catherine, notando el cambio, se inclinó más cerca de su esposo, su ceño fruncido. ¿Richard? Susurró. ¿De qué está hablando? Richard no respondió de inmediato. En su lugar, agarró su copa, su mano aparentemente firme pero con el agarre más apretado de lo necesario. Tomó un sorbo de vino, sin apartar la mirada de Roberto. Este no es el momento ni el lugar para esto, Roberto. Pero Roberto lo ignoró. Sus ojos se dirigieron a Catherine, luego a Laiche, antes de volver a posarse en Richard. Creo que es exactamente el momento y el lugar. Hubo una pausa larga, de esas que se extienden demasiado, como el instante antes de que una presa reviente. Roberto bajó la voz, llenándola con la rabia contenida durante años. ¿Sabes quién soy, verdad? La mandíbula de Richard se tensó, y sus ojos destellaron con algo que Roberto no pudo descifrar del todo. ¿Pánico, tal vez? ¿O rabia por haber sido acorralado así? Roberto, dijo Richard en un tono controlado, podemos hablar de esto en otro momento. No, respondió Roberto, su voz subiendo levemente. Lo hablaremos ahora. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Frente a ellos. Y Laiche frunció el ceño, su mirada moviéndose entre su padre y Roberto. Papá, ¿de qué está hablando? Catherine tocó el brazo de Richard, su preocupación reflejada en sus ojos. Richard, ¿qué está pasando? ¿Por qué parece tan enojado? Richard permaneció inmóvil, su rostro pétreo, pero la tensión en su postura lo delataba. No quería que esta conversación sucediera aquí. No quería que la verdad saliera a la luz. Y eso solo fortaleció la determinación de Roberto. Respiró hondo, controlando el temblor en su voz. No soy solo un nuevo empleado en tu empresa. Su mirada perforó la de Richard. Soy el hijo que abandonaste. El rostro de Catherine palideció, su mano se detuvo a medio camino sobre la mesa. ¿Qué? Y Laiche dejó escapar un jadeo silencioso, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. Richard no dijo nada. No lo negó. No podía. Y en ese momento, la verdad se desplomó sobre la mesa como un peso insoportable. La boca de Catherine se cubrió con una mano temblorosa. Richard, ¿es esto cierto? Y Laiche lo miró fijamente, su expresión endureciéndose. Papá, es verdad. Richard tragó saliva, su rostro ahora más pálido que nunca. Roberto mantuvo su mirada fija en él.
24 años atrás, despediste a mi madre, la pusiste en una lista negra y la dejaste sin nada. Dio un paso más cerca. Y ahora estoy aquí, sentado en tu empresa, mientras tú finges que nunca pasó. El silencio cayó sobre la mesa. Pero ya no había vuelta atrás. Rachel permaneció inmóvil, su rostro sin color mientras miraba fijamente la copa de vino frente a él. Sus manos, que siempre habían sido firmes, temblaban ligeramente. Se veía más pequeño ahora, como si el peso de sus mentiras finalmente lo hubiera aplastado. Y Laiche se inclinó hacia adelante, su voz cargada de enojo. Tienes otro hijo. Arruinaste la vida de alguien y pensaste que nunca lo descubriríamos. Roberto se mantuvo firme al borde de la mesa, su pecho agitándose con una mezcla de emociones, rabia, dolor y algo parecido a la satisfacción. La verdad finalmente estaba expuesta, y ahora Rachel no podía esconderse detrás de su poder o riqueza. Ya no podía fingir. Los ojos de Rachel se posaron brevemente en Roberto y luego volvieron a su esposa e hijo. Yo no. No quería hacerles daño, murmuró, su voz ronca. Yo pensé que todo había terminado. Un error. La voz de Roberto fue cortante, desgarrando la tensión en el aire. No cometiste un simple error. Destruiste la vida de mi madre. La pusiste en una lista negra, la dejaste sin nada. Catherine dejó escapar un jadeo, llevándose una mano a la boca. ¿La pusiste en una lista negra? Su voz se quebró con incredulidad. Richard, ¿cómo pudiste hacer algo así? El rostro de Rachel se contorsionó, la máscara de calma y compostura que había llevado durante tantos años se desmoronó ante su familia. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Se veía acorralado, como si todo lo que había intentado enterrar finalmente hubiera salido a la superficie. Y ahora no había escapatoria. No tenía opción, dijo finalmente Rachel, su voz baja, casi suplicante. No podía dejar que esto saliera a la luz. Tenía una familia, una carrera. Tenía que proteger todo lo que había construido. Y Laiche se puso de pie de golpe, su silla raspando el suelo. ¿Así que te protegiste a ti mismo y los dejaste sufrir? Su voz estaba llena de desprecio. No te importaron ellos. Solo te importó tu reputación. Roberto observó al hombre que alguna vez pareció intocable, ahora reducido a alguien completamente derrotado. Las manos de Rachel temblaban mientras alcanzaba su copa y tomaba un largo sorbo de vino. Su mirada estaba perdida, como si no pudiera soportar mirar a nadie a los ojos. Las lágrimas de Catherine caían en silencio mientras sacudía la cabeza. Confié en ti, Rachel. Construí una vida contigo. Su voz se quebró. ¿Cómo pudiste mentirme así? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? La palabra hijo quedó suspendida en el aire, su peso cayendo sobre la mesa como una losa de piedra. El rostro de Rachel se torció de culpa, sus ojos finalmente encontrando los de Catherine. No sabía cómo decírtelo. Pensé que si lo enterraba, desaparecería. Que podría protegerte de esto. Catherine dejó escapar una risa amarga, su voz temblorosa. ¿Protegerme de la verdad? No protegiste a nadie, Rachel. Solo te protegiste a ti mismo. Roberto se quedó allí, sus puños apretados a los lados. Pensaste que podías simplemente borrarnos, fingir que no existíamos. Sus ojos se clavaron en los de Rachel. Pero existimos. Y hemos vivido con las consecuencias de tus decisiones todos los días. Los ojos de Rachel reflejaban algo parecido a la vergüenza, pero ya era demasiado tarde. Había vivido su vida con comodidad, construyendo un imperio mientras Amara luchaba para criarlo sola. No había excusa ni justificación que pudiera compensar eso. El rostro de Ilaiche estaba endurecido, su voz goteando desprecio. Nos mentiste, papá. Creaste esta imagen perfecta. Pero todo es una mentira, ¿verdad? Se inclinó más hacia adelante, mirándolo fijamente. ¿Cuántos otros secretos hay? ¿Cuántas otras personas has lastimado? Rachel negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No hay nadie más, lo juro. ¿Esperas que te creamos? La voz de Catherine se quebró de nuevo, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas. Después de todo esto. Se secó el rostro con la mano temblorosa. Me has mentido por más de 20 años, Rachel. Ya ni siquiera sé quién eres. El corazón de Roberto se retorció al ver el dolor de Catherine. Ella había sido atrapada en medio de todo esto, sin saber la vida que su esposo había dejado atrás. Pero Roberto no podía sentir lástima por ella todavía. Ella también era una víctima de las mentiras de Rachel, al igual que él y su madre. Pero aún había mucho que ella no sabía.
No fuiste el único al que lastimó, dijo Roberto en voz baja, su voz cargada de rabia contenida. Mi madre, Amara. Miró a Catherine, luego a Rachel. Intentó volver a levantarse después de que la despidieras. Buscó trabajo, pero en todas partes le cerraron las puertas. Sus ojos se llenaron de rabia. Porque tú la pusiste en una lista negra. Arruinaste su reputación. Se inclinó sobre la mesa. Nos dejó luchando durante años mientras tú vivías como si nada hubiera pasado. El rostro de Catherine se desmoronó mientras procesaba las palabras de Roberto. Se giró lentamente hacia Rachel, su voz apenas un susurro. ¿Hiciste eso? Un temblor recorrió sus manos. ¿Arruinaste su vida solo para proteger la tuya? Las manos de Rachel temblaban mientras dejaba su copa sobre la mesa, sus ojos llenos de culpa y arrepentimiento. No sabía qué más hacer, dijo débilmente. Tenía miedo. ¿Miedo? Y Laiche escupió la palabra con furia. ¿Esa es tu excusa? Roberto sintió la rabia burbujeando de nuevo dentro de él. Pero esta vez, no era solo por él. Era por su madre. Por todos los años en que había luchado, por todos los sacrificios que había hecho solo para mantenerlos a flote. El miedo de Rachel les había costado todo. No tienes derecho a sentir miedo, dijo Roberto, su voz temblando de furia. No perdiste todo como nosotros. Rachel levantó la mirada hacia Roberto, sus ojos reflejando algo que casi parecía remordimiento. Lo siento, susurró, las palabras huecas y débiles. Lo siento mucho. Pero Roberto no estaba interesado en disculpas. No ahora. No después de todo. Lo siento no cambia nada, respondió Roberto con frialdad. No arregla lo que hiciste. No puedes simplemente decirlo y marcharte. Rachel abrió la boca para hablar, pero Catherine lo interrumpió, su voz temblando de ira. Roberto tiene razón. Se volvió hacia su esposo. No puedes arreglar esto con una disculpa, Rachel. Miró a Roberto, su expresión suavizándose con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, Roberto. No sabía nada de esto. Roberto la miró, su enojo aún ardiendo en su interior, pero asintió. Sé que no es tu culpa. Y Laiche, quien había estado en silencio por un momento, volvió a hablar, su voz llena de incredulidad. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debemos fingir que esto nunca pasó? Rachel no respondió. Bajó la cabeza, sus manos temblaban, su rostro pálido. El hombre que alguna vez parecía poderoso, intocable, ahora era solo la sombra de lo que había pretendido ser. No podemos fingir, susurró Catherine, con la voz cargada de dolor. Tenemos que enfrentar esto. Roberto se enderezó, la determinación endureciendo su expresión. Ya dije lo que tenía que decir. Ahora les toca a ustedes decidir qué hacer con la verdad. Roberto dejó el restaurante, sintiendo el peso de la confrontación ceder ligeramente en su pecho. La verdad había salido a la luz, y con ella, el imperio de Rachel Collins comenzó a desmoronarse. Días después, la noticia de su renuncia como CEO de Collins Associates se hizo pública, y el escándalo sacudió la compañía. A pesar de haber logrado exponer a su padre, Roberto no encontró en ello la satisfacción que había imaginado. En cambio, comprendió que su verdadera victoria no estaba en la caída de Rachel, sino en su capacidad de elegir su propio camino. Decidió dejar la empresa y cerrar ese capítulo de su vida, enfocándose en construir un futuro por sus propios méritos. De vuelta en casa, su madre Amara le recordó lo más importante, habían sobrevivido, y ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Con esa certeza, Roberto supo que, sin importar el pasado, su historia apenas comenzaba. Esta historia es un testimonio del peso de la verdad y las consecuencias inevitables de nuestras acciones. Richard Collins construyó su vida sobre mentiras, sacrificando a otros en su búsqueda de éxito y protección personal. Sin embargo, la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Roberto, en su búsqueda de respuestas, descubre que la justicia no siempre es castigar al culpable, sino enfrentar el pasado con valentía y decidir qué hacer con él. Su madre, Amara, ya había encontrado su justicia en la resiliencia, en haber sobrevivido y criado a su hijo sin depender de nadie. Y Roberto, al final, se da cuenta de que la verdadera victoria no está en la caída de Rachel, sino en su propia capacidad de elegir su futuro sin estar atado a las sombras de su padre. La historia nos recuerda que el poder y la riqueza pueden ocultar errores por un tiempo, pero no para siempre. Y que el verdadero legado de una persona no es lo que construye para sí misma, sino el impacto que deja en quienes lo rodean. Y así llegamos al final de esta historia. ¿Qué te pareció? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia, porque mañana tenemos otra historia impactante.